Gracias, Franco. Muy bien. Comenzamos entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca de los delitos contra la libertad personal. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Recuerden que en la última sesión presencial que tuvimos, hablamos de los delitos de coacción y también hablamos del delito de acoso. ¿Se acuerdan ustedes? Cuestionamos bastante el acoso, ¿no? Se dieron cuenta ustedes de que el tipo penal estaba mal redactado, ¿no? Y esto podría generar, como les dije en su oportunidad, y ustedes mismos se dieron cuenta también con sus participaciones, de que eso podría generar incluso que se utilice mal, ¿no? De manera abusiva, de manera arbitraria, ¿no? Y en ese momento indicamos que la siguiente sesión íbamos a hablar del secuestro, ¿no? Claro, la semana pasada, por una cuestión de emergencia, hemos adelantado un poco el conocimiento de algunos delitos sexuales, ¿no? Que ustedes vieron ahí un par de videos interesantes, creo yo, sobre los delitos de violación sexual y los delitos de tocamientos, ¿no? Que luego vamos a hablar de ellos, ¿ah? Ojo, después de esta sesión, la siguiente sesión que tengamos, vamos a hablar acerca de estos ilícitos penales, que creo yo que con los videos que hemos visto la semana pasada, algo, ¿no? Nos introduce a ese tipo de ilícitos penales, ¿no? Muy, pero muy importantes, ¿no? Porque este tipo de delitos sexuales, como ustedes bien saben, se cometen lamentablemente en nuestro país muchísimo. Entonces vamos continuando con la última sesión presencial que tuvimos. Vamos a hablar acerca de delito contra la libertad y hoy día vamos a terminar los delitos contra la libertad personal hablando de un delito que es considerado en la actualidad uno de los más graves y un delito que hace muchísimo tiempo, la verdad les digo, había quedado, digamos, olvidado prácticamente, un delito que no se cometía mucho, ¿no? Había quedado relegado dentro del delito contra la libertad personal, no se cometía mucho, en la década de los 80 sí se cometió bastante, sobre todo por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru, realizaban el delito de secuestro, solicitaban, aunque más que un delito de secuestro era una extorsión, porque era un secuestro extorsivo, ¿no? ¿No? Y como hemos indicado, el secuestro extorsivo es propio de una extorsión más que de un secuestro propiamente, ¿no? ¿No? Hemos indicado, ¿se acuerdan ustedes? Y hoy día lo vamos a aclarar justamente. ¿Ok? Vamos a entrar a hablar de este delito de secuestro, que es un delito sumamente grave. ¿Ok? Por las consecuencias que genera. En primer lugar, porque afecta tal vez el segundo bien jurídico más importante que tiene el hombre después de la vida, que es la libertad personal, en primer lugar. Es el más grave de los delitos contra la libertad personal. Ya hemos indicado que antes estaba la trata de personas, la explotación de personas dentro de los delitos contra la libertad personal, pero eso ha cambiado, ¿no? Ya hemos estudiado los delitos contra la dignidad humana, el legislador ha decidido crear un capítulo en donde incorpora, o mejor dicho, se considera a todos los delitos de trata de personas y de explotación laboral y de cualquier otro tipo, ¿no? Sexual y de cualquier otro tipo, dentro de este grupo de ilícitos penales, así que han salido del ámbito de los delitos contra la libertad personal para incorporarse a los delitos contra la dignidad humana, con todo lo que conlleva. Recuerden ustedes que hemos cuestionado eso. Hay parte de la dogmática penal, de la doctrina penal que considera que la dignidad humana no es un bien jurídico, ¿no? Y hemos indicado eso, ¿no? Entonces, nos queda el secuestro, ¿no? ¿Qué es el secuestro? Y habíamos indicado que era el secuestro con anterioridad, ¿no? Hemos señalado también cuáles son sus circunstancias agravantes, pero vamos a recordar, señalando de que el secuestro es toda privación de libertad de una persona sin derecho, motivo ni facultad justificada. ¡Ojo! Esto es importante, porque ya lo habíamos indicado antes, ¿se acuerdan? El secuestro es la privación de la libertad de una persona sin derecho, motivo ni facultad justificada. Ojo, sin derecho, motivo ni facultad justificada. ¿Es necesario que el tipo penal señale eso? Sí, porque recuerden ustedes que dentro del ámbito, el día a día,
pueden existir limitaciones a la libertad personal o privaciones a la libertad personal con derecho, con motivo y con facultad justificada. Por ejemplo, cuando interviene la policía, una persona y la detiene, ¿no? Pues eso no es secuestro, porque lo está haciendo con, miren ustedes, con motivo y facultad justificada, producto de la función que cumple. Por ejemplo, cualquiera de ustedes está caminando por las calles y ve que están asaltando a una persona, intervienen ustedes y detienen a ese asaltante. Realizan lo que se llama, en el derecho procesal penal, arresto ciudadano en flagrancia delictiva. Ustedes saben, de acuerdo al Código Procesal Penal, una persona puede detener a otra en delito flagrante. Es lo que se llama arresto ciudadano. Pues ustedes estarían realizando este arresto ciudadano basado, obviamente, en una facultad justificada que les otorga la ley, en este caso el Código Procesal Penal. Por lo tanto, ese arresto que ustedes han hecho no es secuestro, pues. Esa detención de una persona, esa privación de la libertad de esa persona, esa incapacidad de que esta persona pueda ejercer su libre tránsito, esta incapacidad de que la persona pueda tener el derecho de locomoción, de ir de un lugar a otro, ¿ok? Miren ustedes, no significa un secuestro, porque tienen una facultad justificada por la norma procesal penal, que permite que una persona pueda detener a otra en flagrancia delictiva. Y no solamente la policía, sino que cualquier ciudadano lo puede hacer. No hay secuestro. Por eso era necesario que el Código Penal específicamente establezca ello, que el secuestro es la privación de libertad de una persona sin derecho, motivo ni facultad justificada. Yo les comenté un caso interesante hace unos años atrás que tuve, ¿se acuerdan ustedes? En clase les he comentado, ¿no? El caso Dustin Kent, ¿se acuerdan que les comenté? Que vino al Perú con la finalidad de llevarse a su hija. Él en Estados Unidos, él era ciudadano norteamericano, en Estados Unidos había ganado la custodia de su hija en los tribunales de justicia norteamericanos. Pero la mamá de la niña, que era peruana, bueno, tenía doble nacionalidad peruana-norteamericana porque se había casado justamente con Dustin Kent, adquirió nacionalidad también norteamericana, decidió traerse a su hija al Perú, ¿no? Sabiendo obviamente que la justicia norteamericana le había dado o le iba a dar la custodia, la menor, a su papá. Entonces el papá se queda en Estados Unidos con un mandato judicial que no va a poder cumplir, por lo menos en Estados Unidos, y decide venir con un amigo al Perú y llevarse a su hija a Estados Unidos. Lo detuvieron en el Perú y le imputaron, miren ustedes, secuestro agravado por la edad de la niña, que tenía 7 años en ese momento. Vamos a ver que es una circunstancia agravante que genera como única pena la cadena perpetua. Miren ustedes. Y los jueces en el Perú le dieron, bueno, una juez primero en particular y después otro un juez, ¿no? Varón, le dio prisión preventiva. La fiscalía pidió prisión preventiva para él, en atención a que estaba imputándosele un secuestro agravado, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les conté? Y les dije que eso motivó a que yo escribiera un articulito que está publicado en internet, en donde me preguntaba si es que los progenitores podrían ser autores de delito de secuestro, y señalaba que no podría ser eso. Un progenitor podría ser, o el progenitor, miren ustedes, actuaba con derecho. Si es que no existía un proceso judicial por la custodia de la menor por parte de la madre, pues no habría ningún tipo de delito, chicos, ningún delito, porque él habría actuado por ser el padre y tiene iguales derechos que la madre. Pero ya sabemos que nuestro sistema jurídico considera, ¿no? Digamos, a la madre con mayor derecho, y hemos hablado acerca de eso, ¿no? Isaac, ¿cómo estás? Buenos días. Te escuchamos. Adelante, Isaac. Buenos días, doctor. Una consulta. Está dialogando ese tema la privación de libertad
por familiares, en este caso directos padres, y vi la viabilidad sobre cuán extensible es una pequeña privación al hijo, ¿no? Y supongo que, o sea, habrá unos criterios donde sí el padre puede privar de libertad a su hijo y este constituye un ilícito, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, al tema de la familia o hay un sentimiento de repente de autoridad por el padre, eh, no se podría haber cometido de repente, así como el código establece solamente violación, fue el matrimonio, no corresponde dentro del matrimonio. O sea, en caso, por ejemplo, de secuestro, ¿por qué no habría secuestro también dentro de la familia, en este ¿no? caso, el padre? En el, claro, muy buena tu intervención, Isaac. Muy buena que sea secuestro propiamente, Isaac. Hay un delito que es más específico que hemos estudiado, un delito contra la familia, que es la sustracción de menor. ¿Se acuerdan ustedes? Sustracción de menor, que es un delito mucho más específico. Si el padre ejerce su derecho como padre y quiere estar con su hijo, tener la custodia de su hijo, obviamente no corresponde a secuestro. ¿Por qué? Porque el propio Código Penal lo señala. El artículo 152 dice, el que sin derecho, motivo ni facultad justificada. O sea, si el padre actúa conforme a su derecho como padre, pues el secuestro no configuraría, pero podría configurar si es que la madre, por ejemplo, ha tenido o ha logrado la custodia de la menor, si es que el padre prácticamente le arrebata al hijo de la custodia, ¿no? Si es que el padre sustrae o rehúsa la entrega de ese menor a la madre, que la madre tiene la custodia, ¿ok? O por una acta de conciliación o por una resolución judicial expedida, ¿no? Por el Poder Judicial, en esos casos el padre cometería el delito de sustracción de menor. Ahora, como tú bien indicas, Isaac, pueden haber casos en donde el padre haya actuado sin derecho, ¿ok? Y cuando el padre actúe sin derecho y prive de libertad a su hijo, ya estamos hablando de un caso extremo, Isaac, ¿no? Un padre de repente que realice un trato de alguna manera inadecuado, ¿no? En el que prive de libertad prácticamente a su hijo en condiciones obviamente que no son las normales, ¿no? Una persona, por ejemplo, un padre que prive de libertad a su hijo, abusando del derecho que tiene como padre, pues eso podría constituir, mira tú, un delito de secuestro, ¿no? Pero estamos hablando de casos, Isaac, tal vez bastante difíciles. Estaríamos hablando de casos muy intrincados en donde el padre abuse de su autoridad, abuse de su derecho. Recuerden algo que es muy importante. El Código Civil establece que no puede existir un abuso de derecho, ¿ok? Pero serían casos en donde, por ejemplo, el padre encierra a su hijo sin la posibilidad, ¿no? De que su hijo, obviamente, siendo menor de edad, su hijo no tenga posibilidad de realizar una vida completamente normal o natural, ¿no? Podríamos ahí hablar si es que existiría secuestro o sustracción de menor. Yo creo que podría ser secuestro en esos casos extremos. O cuando cumple, por ejemplo, el muchacho es mayor de edad. Ya el muchacho está emancipado o es mayor de edad y el padre le priva efectivamente de libertad, ¿no? Pero serían casos graves, Isaac, en donde se vea que el padre efectivamente está privando de libertad. ¿Para qué? Para evitar de repente, por ejemplo, el padre a un muchacho que es mayor de edad o un muchacho emancipado, digamos, lo castigue encerrándolo de repente en su cuarto para que no salga el fin de semana. Evitar de que este muchacho vaya y denuncie ante las autoridades y diga, mi papá me ha privado de mi libertad y me ha secuestrado. Estaríamos hablando de casos extremos para que pueda ser considerado secuestro. ¿Por qué? Por lo importante que es este delito respecto a la pena. Van a ver ustedes la pena que puede generar. Eso hay que ver y eso hay que considerar, Isaac. Solo en casos extremos, de repente en algún caso, de alguna película que hayamos visto, ¿no? Por ejemplo, me hace recordar, no sé si ustedes han visto,
esta película que se llama La Mujer, no sé si han visto, que es parte de una trilogía, creo, un poquito perturbadora la película, ¿se acuerdan ustedes seguramente? En donde se verifica o se ve a un hombre que encuentra a una mujer viviendo de una manera, digamos, como si fuese un animal salvaje. La secuestra, la lleva a un lugar, ¿no? La encierra en ese lugar, la encadena en ese lugar y se aprovecha de ella. No sé si han visto esa película, bastante perturbadora la película. Pero, por ejemplo, si fuera una condición así, si fuera el padre el que hiciera eso con su hijo, ¿no? Que han habido casos, ojo, ¿ah? Los encierran, los amarran, les hacen vivir una situación completamente antinatural. Tendría que evaluarse la posibilidad, evidentemente, de un secuestro, pero en casos tremendamente graves, Isaac, ¿no? En casos tremendamente graves. Y evaluarse si es que no se podría configurar el otro delito del que hemos hablado antes, que es la sustracción de menor. Si es que el otro padre tiene la patria potestad, la custodia del menor, y miren ustedes, el otro padre lo arrebata, o cualquier otro familiar, porque recuerden ustedes que la sustracción de menor se comete por cualquier familiar, no solamente por el padre. ¿Ok, Isaac? Estamos hablando de casos bastante extremos, pero podría darse, efectivamente, como tú lo has indicado. Podría darse. ¿Ok, Isaac? Claro, doctor. Habría que ver la lesividad y peligrosidad por la pena, ¿no? Así es, así es. Pero sí, se puede admitir efectivamente, basado en ello, se podría efectivamente, Isaac, admitir. Casos simples no, porque se podría evitar, como te digo, podría generarse denuncias. Cuando, pues, díganme ustedes, nuestros padres no nos han castigado, ¿no? Privándonos de alguna manera de libertad, ¿no? No te vas, no te vas a la fiesta, castigado, el fin de semana. Eso, pues, no implicaría un secuestro. Entonces, hay que diferenciar, hay que discriminar. Tendría que ser efectivamente, Isaac, como tú indicas, casos graves. ¿Ok? Josué, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Adelante, Josué. Profesor, muy buenos días. Profesor, sobre el arresto ciudadano en flagrancia, mi consulta, ¿cuánto tiempo puede retenerlo en caso, por ejemplo, estés en un lugar donde no hay acceso tal vez a la policía o tal vez a la fiscalía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de comunidades campesinas donde hay que desplegarse 5 o 6 horas o más horas, ¿no? Entonces, la pregunta es cuánto tiempo puede retenerlo porque siempre se les denuncia por secuestro. Y referente a lo que estaba hablando con el compañero Isaac, había un caso del monstruo de Austria, creo que había retenido a su hija. Sí, el secuestro, por ejemplo. Efectivamente, Josué, muy bien. Has dado un ejemplo perfecto, Josué. Primero hablamos del monstruo de Austria y luego hablamos del arresto ciudadano, ¿cierto? De eso íbamos a hablar justamente del monstruo de Austria. Liz iba a hablar acerca de este. ¿Qué hizo este sujeto? ¿No? Ustedes seguramente lo han visto hace unos años atrás. Un caso que fue terrible, un caso que generó, llamó la atención del mundo. Y ustedes lo pueden ver por internet. Este sujeto, ¿qué es lo que hizo? Creo que habíamos hablado algo en clase. Este sujeto tenía una hija, y este sujeto había construido un búnker debajo de su casa, donde vivía con su mujer. Y había aprovechado que su hija era adolescente y la había secuestrado y la había dejado encerrada en el búnker por más de 20 años, ¿no, Josué? Por más de 20 años. Creo que fueron 22 años, si no me equivoco. La había encerrado en el búnker, en su propia casa, en la parte baja de su casa. Su mujer nunca se dio cuenta que esto ocurría. Y entraba, hacía una doble vida prácticamente. Vivía con su mujer y luego se metía al búnker y tenía relaciones sexuales con su hija. La había embarazado en varias oportunidades. Varios de sus hijos murieron, otros sobrevivieron y los que estaban mal, miren qué condiciones de salud tendría que haber estado su hija y también sus hijos. En algunos casos, dejaba a los niñitos en la puerta de su casa con una carta de la hija señalando que estaba por el mundo y que dejaba a sus nietos para que ellos lo cuidaran, ¿no? Y miren ustedes, así permitías la mamá el cuidado de algunos nietos. Nietos que, miren ustedes, en el caso del hombre,
Josué eran sus propios hijos incluso, ¿cierto? Y por un error que tuvo él, pudo en un momento la hija poder escaparse con sus dos hijos. Y se escapó con sus dos menores hijos. Porque ella estaba encerrada con dos menores hijos, viviendo una vida completamente antinatural, como ya le decía y como le contestaba Isaac, una vida completamente antinatural, ¿no? Encerrados. Esos niños, pues imagínense ustedes todo el tratamiento psicológico por lo que tuvieron que haber pasado, porque vivieron prácticamente hasta el momento en que las autoridades los encontraron, una vida completamente antinatural. Y ella también, más de 20 años, creo que era 22 años, si mal no recuerdo, ese, ubica el caso y me dan el dato exacto, sería excelente. Creo que fueron 22 años. De todas maneras, si ustedes encuentran ese caso en las redes sociales, me indican cuántos años fueron, creo que 22, creo 26, entre 22 y 26 años. Pero fíjense ustedes, encerrada, la hija, ¿no? Y obviamente también violada. Miren, por tantos años por parte de este sujeto que el nombre que señaló Josué fue monstruo. Y bueno, qué duda cabría, qué persona realizaría algo como eso. Solamente un monstruo, me dirán ustedes. Aunque ya les saben ustedes que a mí no me gusta estigmatizar, pero bueno, así se conoció este sujeto. 24 años, miren ustedes, gracias Johan. 24 años, wow. 24 años, miren ustedes, secuestrada esta chica, secuestrada por este sujeto, por su propio padre. ¿Ok? Y efectivamente fue procesado por delito de secuestro. Ya estábamos hablando de un caso extremo, ¿no? Extremo, como el que le decía Isaac, ¿no? Muy bien, Josué, excelente ejemplo que has planteado de un secuestro. Ahora, con el arresto ciudadano, Josué, el Código Procesal Penal señala que de inmediato se le tiene que poner en conocimiento a la autoridad. Pero en casos como tú señalas, pues se va a tener que determinar el término de la distancia, Josué. El término de la distancia, ¿no? Bueno, si es que es bastante dificultoso llevar a este sujeto detenido hasta las autoridades, se va a tener que considerar ese término de la distancia, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración algo, Josué. La pérdida de libertad o el arresto ciudadano no implica, obviamente, que comiencen al detenido o torturarlo, ¿no? O incluso hasta matarlo. Eso podría sí generar sanción penal, ¿no? Porque había un exceso, ¿no? Un exceso en el derecho que tienen las personas o en la facultad que tienen las personas de detener en flagrancia delictiva. ¿Me entiendes, Josué? Entonces, se tendría que verificar en el caso que tú señalas el término de la distancia. O sea, qué tan lejos podría estar entregar. El Código Procesal Penal dice que de inmediato se tiene que hacer, de inmediato, ¿no? Pero hay algunas comunidades campesinas, por ejemplo, Josué, que lo primero que hacen es, pues, cortarles el pelo, desnudarlos, pasearlos por diferentes lugares. Y es más, han habido casos, Josué, que seguramente tú te has enterado, en donde incluso les privan de libertad, los tienen encerrados, ¿no? Por algunos días, y luego los llevan, ¿no? Eso ha sido considerado, miren ustedes, por la jurisprudencia, Josué, que no puede ser considerado secuestro si es que está dentro del aspecto cultural, dentro del aspecto de, digamos, la costumbre de la zona. Porque recuerden ustedes que se aplicaría en esos casos, si se demuestra, ojo, Josué, de que está dentro del ámbito cultural o ámbito de la costumbre del lugar, si se demuestra ello, se podría aplicar el artículo 15 del Código Penal, el denominado error de comprensión culturalmente condicionado, que está mal llamado error, ¿no? Vaya, porque ¿cómo puede ser error si una persona culturalmente ha vivido de una determinada manera y considera que eso es algo completamente normal? ¿Cuál es el error? ¿Cierto? Para él no hay ningún error. Él está actuando conforme a su cultura y costumbre. Pero bueno, así se denomina esta figura del artículo 15, Josué.
Y el artículo 15 señala que si la persona no se puede dar cuenta del carácter delictuoso de su acto, no hay sanción penal. Y si ese conocimiento se encuentra disminuido, es un atenuante de pena, se atenúa la pena. Mira tú, Josué. Y la Corte Suprema ha establecido que en algunos casos, si es que se demuestra, por ejemplo, que por cultura y costumbres a una persona que se le detiene en flagrancia, se le mantiene detenida, por cultura y costumbres, hay que demostrar eso, entonces esta persona, esta detención de esta persona podría ser legal incluso. Basado en la jurisdicción comunal. Hay que recordar, Josué, y a todos ustedes, que la jurisdicción comunal es un tipo de jurisdicción reconocida por la Constitución política de nuestro país. ¿Se acuerdan qué tipo? 3 excepciones a la jurisdicción del Poder Judicial, valga la redundancia. 3. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3? ¿Cuáles eran las 3 excepciones? 3 tipos de jurisdicción. Excepcional. Isaac, te escuchamos, adelante. La comunal, arbitral y la militar, ¿no? Exactamente, Isaac, muy bien. Excelente, excelente. Nuestra Constitución política admite la jurisdicción arbitral, el arbitraje. El árbitro es un tercero que decide sobre una situación jurídica. Él es el que toma la decisión. Y de repente, si nosotros firmamos un contrato, por ejemplo, firmo un contrato con Isaac, en el contrato podemos señalar ambos de que nuestra situación, si es que hay un problema jurídico, el que resuelva sea un árbitro y no el Poder Judicial, ¿cierto? El arbitraje. Luego, sí, No, Isaac, te claro, escuchamos. pero creo que algunos también aumentaban ahí la jurisdicción constitucional y la jurisdicción electoral también. Pero creo que también son... También, pero son, claro, porque son entes, obviamente, son instituciones, evidentemente, claro, ¿no? Claro, desde un punto de vista constitucional, ¿no? Pero específicamente la Constitución política señala que hay 3 excepciones, ¿no? Claro, también, obviamente, la constitucional, ¿no? Los jueces del Tribunal Constitucional pueden resolver situaciones jurídicas y también el Jurado Nacional de Elecciones, como ya sabemos. Claro, en el ámbito de su competencia, ¿no? El TC para determinar si una circunstancia es constitucional o no, y el Jurado Nacional de Elecciones en aspectos electorales, ¿no? Pero particularmente, específicamente, la Constitución señala como 3 excepciones al Poder Judicial como jurisdicción se encuentran la comunal, ¿no? Que son realizadas por comunidades campesinas y nativas, basado en cultura y costumbres, ¿eh? Basado en su cultura y costumbres. ¿Por qué? Porque ellos ya administran justicia desde antes de que aparezca el Código Penal, ¿no? Desde antes de que la Constitución, desde que se promulga la Constitución, desde antes. Está la jurisdicción arbitral, de la que hemos hablado, el arbitraje, y la jurisdicción militar, policial o privativa para delitos de función, ¿ok? Cuando los militares y policías cometen delitos de función, o sea, delitos que afectan la disciplina, la obediencia dentro de estas instituciones castrenses y policiales. Ahí se aplica una ley específica a los policías y los militares, que es el Código de Justicia Militar Policial, que es un código de derecho penal, de derecho procesal penal y de derecho de ejecución penal para delitos de función. ¿Qué son delitos de función? Aquellos que afectan la obediencia como bien jurídico protegido dentro de estas instituciones. Recuerden que es muy importante la obediencia, ¿no? Dentro de estas instituciones castrenses y policiales. Y ahí existe un Tribunal Supremo de Justicia Militar, ¿no? Que está ubicado en Arenales, ¿no? En la avenida Arenales, en la cuadra 3, si no me equivoco, la avenida Arenales. Ahí es donde se juzga a las personas por delito de función. Hace unos meses tuve un casito sobre este tipo de delitos. Y en este caso, ¿qué había realizado mi patrocinado? Mi patrocinado había estado, miren ustedes, cumpliendo el deber de servir a la patria, pero ¿qué había hecho?
había dejado prácticamente de cumplir ese deber. Se había escapado, ¿no? Y estaba siendo procesado por ello, ¿no? Hace unos años atrás yo tuve, me acuerdo cuando era joven, cuando era el hecho de servir la patria era obligatorio. Miren ustedes, ¿no? Y tenía un amigo de mi barrio, gran amigo mío, que comenzó a servir la patria. No le gustó cómo lo trataban en el ejército. No le gustó. ¿Y qué hizo? Un día se escapó. Y bueno, desertó, ¿no? Ese es el delito de deserción. Y se escapó prácticamente, fue buscado, procesado, y se tuvo que viajar con el apoyo de sus familiares fuera del país y se fue hasta Italia, donde ya vivió toda su vida. Vivió toda su vida, ¿no? Hasta ahora sigue viviendo allá. Hizo su familia y todo por allá, ¿no? Pero miren ustedes, fue procesado por el delito de deserción, que es un delito de función dentro del Código de Justicia Militar Policial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos son los delitos de función, los que afectan la obediencia, los que afectan la disciplina de estas instituciones castrenses y policiales. Y los delitos están expresamente señalados en el... Cuando un policía o militar comete un delito común, se le simplifica, no sé, la ley penal común, el Código Penal. Ojo, en los delitos de función son delitos específicos, señalados expresamente por el Código de Justicia Militar Policial. ¿Ok? Ahí es competencia justamente la jurisdicción militar, policial, la jurisdicción privativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así están las cosas, Isaac. Y así están las cosas, Josué. ¿Qué te parece? Tiene que ser inmediatamente, a menos que haya que por costumbre y cultura y se determine ello, se le detenga a la persona de repente, ¿no? Y se le prive de libertad. Pero se tiene que demostrar para que no exista delito de secuestro de que es por cultura y costumbres. Y no es un abuso en la atribución que le da el Estado a las personas de detener, sobre todo en flagrancia delictiva, Josué. ¿Ok? Puede haber privaciones de libertad, pero tiene que estar dentro del ámbito de la cultura y costumbres para que no exista sanción penal. ¿Ok? ¿Ok, Josué? Y obviamente las personas que privan la libertad no tienen que darse cuenta del carácter delictuoso de su acto. Si se dan cuenta del carácter delictuoso de su acto y lo hacen, ya no va a ser eximente de responsabilidad penal, sino que va a ser una circunstancia atenuante de pena. ¿Ok, Josué? Muy bien, muy bien. Interesante Sí, este caso de este monstruo. Perfecto. Quedó claro entonces, Josué, ¿cierto? sí, profesor, Perfecto. quedó claro. Muchísimas gracias, Josué, por tu pregunta. Muy buena, muy buena. Igual, Isaac. Muchísimas gracias, Isaac. También bastante buena. Miren ustedes. Secuestro, entonces. Privación de libertad de una persona sin derecho, motivo ni facultad justificada. Aquí no interesa el móvil o el propósito. Sin interesar el móvil o propósito. ¡Ojo! Pero acá hay una cuestión que es importante. Si la privación de libertad es para que se le dé dinero a la persona que ha secuestrado, ya no estamos hablando de secuestro. Eso lo había dicho, creo que anteriormente. Ojo, con esto es importante. ¿Eh? Si una persona priva de libertad, por ejemplo, yo privo de libertad a Betsabe y pido a su familia dinero a cambio de su libertad, yo no estoy cometiendo secuestro, sino extorsión. Es un secuestro extorsivo. Profe, ¿por qué le llaman secuestro? Entonces, en las noticias, a esta chica que la secuestraron allá en Lima, no, le pidieron dinero, no es secuestro, es secuestro, es una extorsión. ¿Por qué la prensa le llama secuestro? ¿Por qué le llama secuestro? Le llama secuestro por una sencilla razón. Porque esta figura se denomina secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo, que es propio de una extorsión, más que un secuestro. ¿Se acuerdan que revisamos en una sesión anterior el artículo 200 del Código Penal? Y yo les decía efectivamente eso. Muchachos, es una extorsión. ¿Por qué? Porque el artículo 200 del Código Penal, una de las modalidades es justamente el secuestro extorsivo. Cuando alguien priva de libertad a otra persona a cambio y pide a cambio de su libertad,
dinero, porque estamos hablando de un delito contra el patrimonio. En cambio, en el secuestro puede ser cualquier el móvil, pero no patrimonial, no económico. Porque si el móvil es patrimonial o económico, hablamos de extorsión. Entonces, ¿cuál sería el móvil de secuestro? Cualquier otro. Te privo de libertad porque, no sé, me caes mal. Te privo de libertad, tal vez. ¿Se acuerdan que hablamos del famoso síndrome de Estocolmo? ¿Se acuerdan ustedes del síndrome de Estocolmo? ¿Se acuerdan que hablamos del síndrome de Estocolmo? Que es un síndrome que se ha evaluado, se ha estudiado a partir de lo que ocurrió en los 70s en un banco en Estocolmo. Dos sujetos ingresaron, tomaron de rehenes a unas personas en el banco que iban a asaltar porque los policías inmediatamente reaccionaron, estuvieron un par de días en el banco con sus rehenes y al final decidieron entregarse. Lo curioso es que cuando se están entregando estos dos sujetos, una de las personas que habían sido secuestradas, habían sido privadas de libertad, una de ellas le dio un beso en la boca a uno de los secuestradores, a uno de los asaltantes. Y esto fue visto por los medios de comunicación y generó, miren ustedes, un estudio de cuánto podría influir un secuestro en otra persona, tanto así que la otra persona podría tener algún tipo de nexo, relación con el secuestrador, lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. No vaya a haber un loquillo por ahí que dice, voy a secuestrar a esta chica para que se enamore de mí, por el síndrome de Estocolmo, porque el profesor Pérez me ha hablado acerca del síndrome de Estocolmo. Por favor, esa no es la intención, ojo, por favor, esa no es la intención, ojo, ojo, por favor, ya, eso es un secuestro. No tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el pago de una cantidad de dinero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les hablé del caso de la Embajada de Japón? ¿Es secuestro o es extorsión lo que ocurrió con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que tomó como rehenes a cerca de 500 invitados de la Embajada de Japón? No sé si ustedes han leído ese tema, ese caso, si lo han visto a través de las redes sociales ese caso. Es increíble. Ingresaron miembros del MRTA con el número 2 del MRTA, que era Serpa Cartolini, y tomaron de rehenes a los invitados en una fiesta en la Embajada de Japón, una cosa cinematográfica, ¿no? Y la pregunta es, ¿será secuestro o extorsión? Ellos habían privado de libertad a estos invitados, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que se logre la libertad de los líderes del MRTA. Decían, nosotros liberamos a los invitados si ustedes liberan a los líderes del MRTA. O sea, libertad por libertad. Eso es producto de un secuestro. Ya no sería una extorsión, porque no hay nada económico de por medio. ¿Se dan cuenta o no? Es un caso de secuestro. Entonces el secuestro se va a dar, ¿en qué casos? En el caso de que cualquiera sea el móvil o propósito, pero que no sea económico, que no sea dinero a cambio de libertad. Porque si es dinero a cambio de libertad, estamos hablando del artículo 200 del Código Penal, una modalidad del secuestro. Y eso lo dijimos, me acuerdo, en una sesión anterior también. ¿Ok? Entonces, el hecho recae sobre la libertad física y en particular la facultad de trasladarse de un lugar a otro, el derecho a locomoción, la libertad de locomoción, que en el derecho constitucional se llama ¿cómo? Derecho a libre tránsito, ¿no? Esa posibilidad de ir de un lugar a otro. Es un delito por comisión, ojo, el sujeto activo tiene que realizar un hecho determinado, tiene que privar de libertad con un hecho determinado, por eso se considera un delito de comisión. ¿Ok? Un hecho de comisión. ¿Ya? O sea, tiene la persona que realizar una privación de libertad hacia otra. No es necesario que la víctima sea encerrada. Ojo, no es necesario. No necesariamente debe concretizarse un desplazamiento de un lugar a otro, el sujeto pasivo. Ojo. Hay una película que yo les recomiendo que se llama Funny Games. No sé si la han visto. Es un poco perturbadora la película. Funny Games, de Michael Haneke, un alemán o austriaco, creo,
director alemán, creo que es Michael Haneke, director muy bien controversial. Funny Games trata justamente, bueno, de dos sujetos, dos jóvenes, secuestrar a una familia. ¿Ok? Hay dos versiones de Funny Games y una versión norteamericana. Son la misma película, ¿no? Es lo mismo. La diferencia son los actores, obviamente, ¿no? El lugar donde se realiza la grabación de la película, pero son dos versiones prácticamente las mismas. Lo que diferencia son los actores, por ejemplo, ¿no? En Funny Games, dos jóvenes deciden jugar, parece que les gusta jugar, juego bastante perverso, que consiste en privar de libertad de las personas, e incluso ellos dicen, bueno, nosotros apostamos que ustedes van a morir, no van a llegar a mañana a las 9 de la mañana, ¿no? A eso, miren, ustedes juegan, o sea, un secuestro que pueda generar la muerte de una persona, lo que vamos a ver que puede implicar desde nuestra legislación hasta cadena perpetua, ¿no? Por ejemplo. Así que, ¿qué hacen? No los están encerrando, ¿ok? No lo desplazan de un lugar a otro, no, lo secuestran en su propia casa de playa o su casa de campo, en su propia casa. Y no los encierran, los dejan prácticamente en la sala, limitados de libertad. Y es secuestro igual, ¿ok? Una persona puede ser privada de su libertad en su propia casa. Lo que interesa es que la persona no pueda salir de un determinado espacio físico, que se encuentre retenida en contra de su voluntad. Ojo, esto es importante. En contra de su voluntad. Ahora, una pregunta que es importante. ¿Y en el secuestro podría haber consentimiento, digamos, y esto podría evitar de que exista una sanción penal para el secuestrador? ¿Ok? Por ejemplo, miren ustedes, esto es importante. ¿Han visto ustedes que ha habido una chica que ha sido estudiante universitaria? ¿Han visto, no? Que ha desaparecido, entre comillas, ¿no? No sé si han visto este caso. Una chica universitaria de 17 años que prácticamente se ha considerado desaparecida por parte de sus padres. Había ido a la universidad. Miren, qué curioso. El papá la había llevado a la universidad, ¿no? El papá la había llevado a la universidad. Y luego el papá de la universidad. Miren qué curioso, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, chicos, no permitirían que su papá los lleve a la universidad y recoja, ¿no? No sé cómo se encuentra eso, ¿no? Excelente que papá te lleve, te recoja, pero ustedes no, ya no está en la universidad, es como un canto a la libertad, ¿sí? Es libres, independientes, ¿no? Pero en este caso la chica cuando va para recogerla, resulta que la chica nunca sale. El papá comienza a investigar y en la universidad le dan una información, le enseñan las cámaras y ven que ella había ingresado en la mañana y había salido a los 15 minutos. ¿Se acuerdan o no? ¿Han visto ese caso? No sé si lo han visto. ¿Ok? Resulta que después, con las averiguaciones, se dan cuenta de que esta chica, hablando de otras amigas, las amigas le dicen, bueno, ella sale con un joven, ¿no? Y eh, por alguna información de alguna amiga de la chica, los padres llegan a tener el teléfono del joven y llaman por teléfono al joven, ¿ya? Llaman por teléfono y resulta que les contesta una señora y le dice, bueno, un restaurante, es un restaurante, este joven que queda no me acuerdo cómo se llama ese lugar específico, bueno, pero está fuera de Lima. Y los padres van hasta allá, los padres de la chica, y no los encuentran, pero este restaurante también tenía videos, y es lo único que se le ve a la chica, con el muchacho, que era su enamorado. El padre y la madre desconocían de esto, según lo que dicen a los medios de comunicación. La chica con el enamorado comiendo, ¿no? Almorzar, cenando porque era de noche, cenando. Miren ustedes, se les ve a los dos, ¿no?
el último video que se les vio prácticamente a ellos. No sé si ustedes se acuerdan de este caso. Y miren ustedes, el padre hablaba de un secuestro, ¿no? En un momento se hablaba de un secuestro. ¿Por qué? Porque su hija era menor de edad, tenía 17 años, ¿ok? Y con 17 años, pues, ¿quién es el que está prácticamente con la custodia? ¿Quién tiene que tener la custodia legal? ¿Quién tendría que tener la custodia legal? El padre, ¿cierto? La madre. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, incluso sacó la foto del joven. Yo creo que el joven era menor de edad. Pero si el joven fuera mayor de edad, ¿podría haber secuestro en ese caso? ¿Qué opinan ustedes? Si el joven de repente el enamorado fuera mayor de edad, tuviera más de 18 y sale con ella y se va con ella tiene 17 años, ¿podríamos hablar de secuestro en ese caso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podríamos hablar de secuestro? ¿Qué pasa si los padres dicen, ha secuestrado a mi hija, este sujeto se la ha llevado? ¿Ah? Ahí hay que decir algo que es muy importante. Ojo, recuerden que la libertad sexual la persona la tiene a partir de los 14 años. ¿Se acuerdan de eso, cierto? La semana pasada vimos eso. 14 años, la libertad sexual. Entonces, si hay libertad sexual, ¿no podría existir también la libertad de locomoción de una persona? Sobre todo si la chica es estudiante universitaria, ¿no? Eso de alguna manera no se consideraría como un caso de emancipación. Ojo, ¿eh? Y si es así, si se acepta que está emancipada esta joven, ¿no? Si se acepta eso, miren, ¿ah? Entonces eso significaría que puede haber consentimiento. Ella puede consentir su privación de libertad. Y en el video se ve que ella consiente. Las autoridades señalaron de la universidad donde estudiaba, señalaron que los 15 minutos ingresó y los 15 salió, voluntariamente. En el video se ve que está con su pareja voluntariamente. Miren ustedes, o sigue siendo secuestro. Miren, esto es interesante. Porque por una parte seguramente van a haber un grupo de personas que van a decir, no, pues sigue siendo menor de edad. Ella tiene 17 años, depende de sus padres. No se puede consentir. No puede aceptarse el consentimiento porque todavía es menor de edad. Y otros van a decir, un ratito, pero si a partir de los 14 años tiene libertad sexual, ¿por qué no tendría que tener libertad personal? Si es una libertad en general. Y si bien es cierto, la libertad personal es más importante que la libertad sexual, la libertad sexual es una de las libertades más importantes también. Implica tener acceso carnal con la persona con la que uno quiera. Entonces, si es así, también tendría que tener libertad y no podría ser constitutiva de secuestro este caso porque habría consentimiento de la víctima. Y se podría aplicar el artículo 20, inciso 10 del Código Penal. Miren qué les parece. Van a ver esas dos posiciones. Pero en el proceso se va a tener que determinar efectivamente cuáles son los hechos. Eso sobre todo cuando hablamos que el secuestro tiene penas tremendamente altas. Isaac, te escuchamos adelante. Sí, una consulta. ¿Cómo es posible, o sea, una privación de la libertad consentida? O sea, en este caso de la muchacha que se fue con su enamorado, porque, o sea, si me priva de libertad es porque no puedo hacer uso de mi libertad. Pero si en este caso, no sé si la mujer está consintiendo su privación de libertad porque no está, por decirlo así, encerrado, no tiene las posibilidades de salir de un lugar. Em, y creo que sobre la capacidad de la mujer, creo, si tiene libertad sexual, tiene el completo discernimiento, ¿no? En este caso de Así es. disponer de sus capacidades. Claro que sí, Isaac. Hay una cuestión ahí, porque van a haber todavía algunas personas que van a decir, no es menor de edad y depende de los padres. Hay que recordar el caso específico de esta chica, como les decía Isaac. El papá la llevaba a la universidad y la recogía de la universidad, cosa que seguramente muchos de ustedes, casi todos, o de repente todos, pues lo ven algo raro.
porque cuando uno está en la universidad, como digo, bueno, una cosa es que te lleven, ¿no? Pero que te recojan, ¿no? ¿No? Ya un poquito más difícil. Entonces podría determinarse eso. ¿En qué consistiría la privación de la libertad? Efectivamente, se podría considerar, si es menor de edad, si es menor de edad, por ahí la gente puede decir, ah, no, pero si es menor de edad, todavía no tiene libertad. La libertad le corresponde a quién le corresponde determinar la libertad de ella, a los padres. Entonces habría secuestro. Mira, tú, lo que sería muy cuestionable por lo que ya indiqué. Tiene libertad sexual, entonces podría decidir con quién estar, con su pareja tal vez, ¿no? Pero ojo, van a haber esas dos posturas. Y va a depender obviamente de los hechos, qué circunstancias se dieron. En este caso en particular, desconocemos todos los hechos, Isaac, todas las circunstancias. Si se determina que esta joven ya era emancipada de sus padres, obviamente ya tenía libertad sexual. Pero si se determina que esta joven no era emancipada, dependía 100% de sus padres, entonces ahí podríamos, mira tú, pueden haber alguna autoridad que aplique el tipo penal de secuestro. Yo particularmente creo que no, sería tremendamente terrible, terrible sería. Pero puede haber autoridades que son así, que interpretan la ley, Isaac, de manera pues restrictiva, ¿no? Mejor dicho, de manera extensiva, ¿no? De manera abusiva incluso a veces. Interpretan literalmente la norma. Entonces, a eso apunto yo. Lo que se tiene que hacer es aplicarse la norma penal por ser tan, sobre todo en el caso de secuestro, existir penas tan altas, aplicarla de manera restrictiva y en casos que verdaderamente merezcan la atención. Ahora, yo te digo una cosa, Isaac, ¿sería secuestro si fuese el enamorado? ¿O podría ser otro delito como, por ejemplo, inducción a fuga de menor? Recuerden ustedes otro delito que hemos estudiado contra la familia. ¿Sería secuestro o una inducción a fuga de menor en el peor de los casos? Desde mi punto de vista, es mucho más específico la inducción a fuga de menor. Ese sería el delito que tendría que aplicarse, inducción a fuga, y no el secuestro. A eso apuntaba. Quería que ustedes me lo digan. Pero fíjense ustedes, esto es algo interesante. Es algo interesante. ¿Secuestro o inducción a fuga de menor? Esto, creo yo, desde mi punto de vista, el que se tendría que aplicar, porque es mucho más específico, es la inducción a fuga. ¿No? Sus padres de la chica dicen que sea, bueno, a menos que le, ojalá que no ocurra, a menos que le pase algo a la chica. Esperemos de que no ocurra, chicos. Esperemos que sea solamente, bueno, una travesura de dos jóvenes. Bueno, en el caso de dos jóvenes, claro, ambos creo que son menores de 18 años. Que sea una travesura de dos jóvenes que dijeron, bueno, vamos a escaparnos de nuestros padres y pasar, no sé, unos días juntos dentro de esta idea que muchos jóvenes tienen de que el otro es la pareja ideal con la que uno se va a casar, que es lo que normalmente ocurre cuando uno es adolescente, ¿cierto? Se enamora, cuando se enamora, pues es todavía el sentimiento muy intenso, se cree que la persona con la que se está es la mejor persona en el mundo y que ya no va a haber otra persona, que es la única en toda la vida. Eso se cree, ¿no? Después se termina, comienzan otra relación, se enamoran de nuevo tal vez, ¿no? Y se dan cuenta de que pues estaban equivocados al pensar que era la pareja ideal, como pensaron en algún momento. Evaluar, mira tú, Isaac, hay que evaluar esas situaciones. Por eso les digo que para eso está el delito de inducción a fuga de menor. Delito que ya hemos estudiado dentro del delito contra la familia, recuerden ustedes. ¿Ah? ¡Ojo! Cuidado con el examen final. Pueden existir casitos como este para que ustedes puedan determinar. ¿Ah? Ojo, ¿ah? Ojo. Entonces vean qué tipo penal es más específico para que se pueda aplicar. ¿Ya? Y en el caso de la privación de la libertad por el secuestro, solamente podría aplicarse en casos graves.
como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Casos graves. ¿Ok? Muy bien. Tipo penal. ¿Ok, Isaac? Tipo penal. Entre los medios se puede encontrar la violencia. Para privar la libertad puede haber violencia, puede haber amenaza, no hay problema. Los móviles son diversos. Cuando se busca un provecho económico, ya no es un secuestro, sino que es una extorsión. Artículo 200 del Código Penal, una modalidad de extorsión. Pero lamentablemente, la doctrina le llama a ese tipo de secuestro, le llama secuestro extorsivo, lo que hace confundir. Y por eso, cuando vemos que se priva de libertad a una persona y se pide dinero a cambio de su libertad, se le llama todavía secuestro. Porque la doctrina le llama secuestro extorsivo, que es una extorsión más que un secuestro. Recuerden ustedes, ojo lo que les digo, es una extorsión. Artículo 200 del Código Penal. El bien jurídico es la libertad ambulatoria, la libertad de locomoción, la libertad personal. La voluntariedad humana se manifiesta de forma concreta en la capacidad de autolocomoción, que importa el desplazamiento espacial y geográfico de una persona de acuerdo a su libre arbitrio, consustancial a la realización de una serie de actividades económicas, culturales y sociales. Qué importante. La libertad de tránsito que ustedes estudiaron en el derecho constitucional, el trasladarse de un lugar a otro, la libertad de locomoción, qué importante para nosotros, ¿cierto? Trabajamos yendo de un lugar a otro, estudiamos yendo de un lugar a otro, realizamos una serie de actividades económicas, actividades culturales y sociales, trasladamos de un lugar a otro. Claro que ahora nos facilita mucho el Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas veces hacemos todas nuestras cosas desde casita, como ahorita estamos haciéndola. Pero muchísimas de las actividades, felizmente, todavía se realizan trasladándonos de un lugar a otro. Se dice que al futuro vamos a tener solamente que vivir una realidad virtual, donde el lugar donde estamos, ya no va a ser necesario que nos dirijamos de un lugar a otro, ¿no? Se dice, ¿no? Esperemos de que eso no ocurra, sería terrible para el ser humano, ¿cierto? Terrible, imagínense ustedes estar encerrados y viviendo una realidad virtual, como un juego, ¿no? Como un juego. Bueno, eso dicen que el futuro podría ser así. Ok, bueno. Sujetos. Sujeto pasivo sujeto activo es cualquier persona, es un delito común. Y el sujeto pasivo también, cualquiera, aunque hay agravantes de acuerdo a la calidad de la víctima, que luego lo vamos a ver. Tipicidad subjetiva, el delito es doloso, se puede utilizar dolo directo e indirecto. Hay conciencia y voluntad de realización típica. El agente debe saber que está privando de su libertad a un sujeto de forma ilegítima, para que se configure el aspecto subjetivo, ¿no? Consumación, ¿cuándo se consuma? Es un delito de resultado. La perfección delictiva ha de fijarse desde el momento en que el sujeto pasivo pierde su libertad y se encuentra constreñido en su potestad locomotiva, la capacidad de poder moverse de un lugar a otro. Los actos de violencia o amenaza que el autor haya podido realizar sobre la víctima, pero sin éxito, en cuanto a su privación de libertad, será calificado como un delito tentado. En el delito de secuestro hay tentativa. ¿Y por qué tentativa? Porque es un delito de resultado. El sujeto busca privar de libertad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo con, digamos, con Estrella, nos ponemos de acuerdo con José Víctor, los tres nos ponemos de acuerdo para privar de libertad a Maricielo? ¿Ok? Y vamos, pues, de repente a tratar de privar de libertad a Maricielo, de secuestrarla. Pero Maricielo